Bueno, el tema de la verificación de modelos es una de las etapas que debe desarrollarse en el proceso de construcción o desarrollo de un proyecto de simulación. Ya lo he mencionado, pero para recordarles voy a utilizar esta imagen. Está tomada de uno de los artículos que les dejé disponibles en cuanto a modelos conceptuales, y se establece que son fundamentalmente tres eslabones: uno que corresponde al sistema real, otro el modelo conceptual y otro el modelo computacional. El traslado del sistema real al modelo conceptual es la recopilación de información, la caracterización de todos los componentes del sistema que yo voy a llevar hacia el modelo, obviamente utilizando todas las herramientas que tengamos a la mano, como los diagramas de operaciones o diagramas de flujo de procesos, los planos, diagramas de recorrido, las tablas de datos, la descripción detallada en prosa de cada una de las actividades, etc. Luego, el paso del modelo conceptual al modelo computacional obviamente requiere del conocimiento de una herramienta. En el caso nuestro estamos hablando de FlexSim, y se traduce todo ese modelo conceptual al modelo computacional llevando a través de los módulos. En el caso de FlexSim utiliza objetos. Si utilizamos el modelado en el sistema de 3D o utilizando bloques en el sistema de Process Flow, en el enfoque de modelado más bien de Process Flow, y llevando todos los elementos conceptuales del sistema que hemos traído hacia los comandos, las estrategias de programación y demás dentro de FlexSim. De ahí luego se pasa a la experimentación, y esa experimentación requiere de ir al sistema real para hacer comprobaciones o para hacer análisis con el modelo computacional. Particularmente en lo que corresponde a la verificación, está entre el modelo conceptual y el modelo computacional. Es decir, la verificación lo que trata es de revisar el modelo computacional para garantizar que ese modelo tiene la estructura y funciona tal como lo habíamos planificado en el modelo conceptual. En este ejercicio de verificación no revisamos nada del sistema real, revisamos toda la información del modelo conceptual y que todo esté adecuadamente plasmado en el modelo computacional. Por supuesto, hay una lista de errores que aparecen y que hay que identificar para poder hacer las correcciones correspondientes y que nuestro modelo termine funcionando de acuerdo a lo que habíamos planeado. ¿Cuáles son los objetivos de esta verificación? Fundamentalmente, contrastar con lo planeado, es decir, que el modelo opere de acuerdo a lo que se había definido en el modelo conceptual, encontrar errores y removerlos, por supuesto. Pueden ser errores no intencionales dentro del modelo, pueden ser errores de lógica en términos tanto de la algoritmia como del uso de comandos o el uso de ciertas herramientas dentro del modelado. Es importante entender que esa verificación, en la medida de lo posible, debe ir desarrollándose en tanto se va creando el modelo. Eso es una estrategia y yo lo he mencionado durante el desarrollo de algunos modelos, porque la complejidad de la verificación va aumentando en la medida en que el modelo va agregando más componentes, tanto en objetos como en códigos, comandos y demás elementos que harán parte finalmente del modelo completo. Entonces, hacer una verificación ya final sobre un modelo completo, un modelo terminado, resulta mucho más complicado. Dentro de la reestructura de la verificación o del procedimiento, proceso metodológico, obviamente lo primero que hay que hacer es encontrar los errores, y es el componente más difícil, porque arreglar los errores puede ser simplemente corregir una línea de código, quitar o agregar conectores o cambiar algún tipo de secuencia, cosas que podríamos pensar no son difíciles. Pero lo que sí es difícil es encontrar los errores, particularmente aquellos que no son de sintaxis y que digamos que la compilación del modelo no detecta. Quiere decir que hay errores que permitirían pensar que el modelo funciona bien y está bien desarrollado.
pero para eso, aquí está la frasecita de arriba, hay que entender que si el modelo corre y se ve que corre bien, inicia generando flow items, y los flow items atraviesan el modelo y llegan al punto final, a un estante o al sync, a la salida de disposición de entidades, eso no necesariamente implica que el modelo está bien. Errores no detectables son los más complejos porque no hay manera de que el mismo sistema del mismo FlexSim me entregue indicaciones sobre la existencia de ese error. Y son complejos no solo en detección, sino que podría resultar también en términos del tipo de resultados que generan, porque aparentan generar buenos resultados, pero en ciertos contextos, en ciertos comportamientos, podrían salirse de esos resultados aparentemente buenos y generarme entonces unas conclusiones totalmente equivocadas respecto a lo que sea que yo quiera hacer con el modelo. Por ejemplo, experimentar con algún cambio en el sistema, cambiar algunas máquinas por otras. Los resultados podrían entonces darse equivocados por cuenta de esos errores. Por supuesto, aquí también se trata de encontrar los errores de sintaxis, los errores de estructura, que pueda encontrar fácilmente a través, por ejemplo, de la compilación de los códigos. Es decir, cuando el mismo FlexSim me entrega a mí, detecta y me señala que existe algún error. Obviamente también esos hay que removerlos, pero donde existe mayor dificultad es en esos no detectables. Si quisiéramos una lista de posibles errores, pues veamos algunas ideas. Podríamos hablar, por ejemplo, de errores asociados a los datos, a las cifras o la forma como introduje datos dentro del modelo. Un dato incorrecto, por ejemplo, que el tiempo de operación era una distribución normal con media 10 y desviación 2, y me equivoco y pongo que es una distribución exponencial, o que es normal pero con media 100 y desviación 2, lo que obviamente hace que el modelo quede completamente equivocado. Problemas de punto decimal, de agregar o que me sobre o que me falte un dígito, y esos obviamente son errores involuntarios que se cometen sobre todo cuando ya estamos en un modelo avanzado en el que ya hay mucha información procesada, empezamos a equivocarnos digitando cosas. No olvidar que FlexSim, por defecto, ustedes lo recuerdan, cuando inicializamos variables siempre aparece el número 1 en valor inicial. Hay que tener cuidado cuando las usamos, yo les dije, cuidado con esto, hay que tener claro qué valor inicial debe tener. No necesariamente es 0, tampoco habrá variables en el que por alguna razón, por el tipo de análisis o el contexto que estoy simulando, la variable se debe inicializar en un valor diferente de 0 también. Usualmente cuando son contadores, pues en lugar de 1 ponemos el 0 para que funcione bien el contador, no me tenga datos ya acumulados. En unidades de medidas, afortunadamente en las versiones de los últimos años de FlexSim le agregaron la posibilidad de seleccionar al iniciar el modelo unas unidades estándares que obviamente yo puedo personalizar en el desarrollo del modelo. Entonces es bueno tomar la costumbre, yo casi nunca lo hice en los talleres de clase, pero es bueno tomar la costumbre que al inicializar le definamos qué unidades se van a utilizar por defecto. No necesariamente, porque si utilizo, por ejemplo, segundos en lugar de minutos, no me sirva el modelo, porque igual sirve, sino más bien es la coherencia. Me refiero a que en una operación, por ejemplo, tengamos en los datos que son 10 minutos, en otra operación que son 10 segundos, y pongamos 10 en una y 10 en la otra, cuando obviamente si hablamos de 10 minutos en segundos, tendríamos que trabajarle en términos de las unidades correspondientes. Si pongamos 10, sino que multiplicamos ese 10 por 60 segundos para poder hacer coherente los datos, si es que no quiero manipular las unidades. Entonces, esto se resume en problemas de coherencia en las unidades, que finalmente, obviamente, van a terminar en problemas de datos. Control de flujo tiene que ver con la forma como yo manipulo los puertos de entrada, de salida, los puertos centrales. Recuerden que en los modelos que hemos desarrollado, cuando hemos necesitado controlar flujo, en ocasiones lo hemos hecho utilizando un atributo que trae el flow item, un atributo que
yo prefiero dejarlo con el nombre por defecto, que es el item type. Por supuesto, hay que tener cuidado que sea coherente a la hora de decirle que se enrute por los puertos correspondientes, no sea que el item type, tal como viene, no corresponda a la forma como de verdad, como en el sistema o en el modelo conceptual hemos definido las rutas. Y no solo para los puertos de salida, sino también las de entrada o los puertos centrales. Recordemos que los puertos centrales son aquellos donde conectamos los recursos como operarios, transportadores, etc. También podríamos mencionar un tipo de error que es viable evidenciarlo observando la animación, y son los errores de bloqueo. El típico error que se presenta cuando inicializamos el modelo y por un tiempo funciona bien, y dependiendo obviamente de cómo va fluyendo el proceso y cómo van fluyendo los flow items, si hay algún error si puede ser de estructura del modelo, de la forma como yo lo concebí al llevarlo al FlexSim, se observa que el modelo deja de funcionar en algún momento. Muchos de esos errores del funcionamiento, que el modelo se detiene, están relacionados con algún tipo de lógica en la estructura. Esto que hay acá es un ejemplo. Cuando tenemos un ejecutor de tareas, por ejemplo un operario, que debe mover una entidad y esa entidad debe soltarlo. Eso en un modelo sencillo lo hace automáticamente cuando el operario llega con la caja, por ejemplo, a la máquina y lo suelta de una vez. La caja se va a la máquina y el operario de una vez queda liberado. Pero hay modelos en los que eso no ocurre, todo depende de yo cómo lo haya configurado. Entonces puede ser que ese operario, una vez liberado, tiene que ir a mover otra entidad, pero por alguna razón el operario se queda pegado al flow item, no es liberado. Eso suele suceder cuando utilizamos tag sequence, y al quedar el operario pegado a la caja, pues la otra caja, la otra entidad que lo está llamando, no lo va a poder liberar. Tiene que liberarlo en la caja que lo tiene atrapado, y hasta ahí llega el modelo. Otro caso, para ilustrarlo, voy a abrir un pequeño modelo. Otro caso puede ser precisamente de una estructura que es muy sencilla, pero que ocurre por la lógica como por defecto funciona FlexSim. Pienso que hacerlo así de sencillo hace que funcione también toda la lógica del modelo, y puede resultar que no. Lo voy a correr. Entonces, en este caso, voy a correrlo un poco más lento. Fíjense que se están generando flow items, pasan a esta procesador 1, luego a la fila 2, de la fila 2 al procesador 2, tienen que pasar a otra operación. De hecho hicimos un modelo parecido. Pasa a otra operación en el procesador 1, es decir, repite el procesador, y luego sí se va al producto terminado, que en este caso iría al Q3. Si ustedes observan, ya se bloqueó, porque en los puertos de entrada no se ha definido ninguna prioridad, y por defecto la prioridad es por el puerto menor. Entonces el puerto número 1 de entrada está haciendo que pasen cajas desde el comienzo a la operación 1 y las deposita en la fila 2, con lo que de la fila 2 pasa al procesador 2, y de aquí, de este procesador, no va a ser liberado nunca, porque este puerto número 2 de entrada no va a estar desocupado. Al haber tantas cajas acumuladas aquí atrás, nunca va a desocupar el puerto 2, siempre va a mantener ocupado el puerto 1. Nunca va a desbloquear, más bien, porque desocupado está, solo que lo tiene bloqueado porque la máquina tiene capacidad de procesar solamente una entidad. Y para completar e ilustrar de mejor forma, le di una capacidad al Q2, observemos máximo contenido 10, pues al bloquearse esta máquina, hace que se acumule acá en Q2, llega a 10, no acepta más, entonces bloqueó esta y el modelo dejó de funcionar. En ese caso, obviamente que la lógica por defecto, como le llamamos, de cómo funciona el procesador, no va a servir. ¿Cómo se soluciona? Pues en ese caso es utilizando un truco, y es cambiando la prioridad
aquí, que le dé prioridad al puerto 2 sobre el puerto 1, así de sencillo. ¿Cómo se haría eso? Pues veámoslo. Entonces vamos a seleccionar el procesador 1. Recordemos, la idea es darle prioridad al puerto de entrada número 2. Obviamente se puede usar el procesador 2 y su contenido, o hay cualquier cantidad de formas. Vamos a hacerlo lo más fácil y no vamos a agregar más elementos, porque en esos casos yo prefiero agregar acá una fila para controlarlo por la fila, pero cuando están conectados directamente podríamos hacerlo muy fácil de la siguiente forma, aunque genera un pequeño detallito que habría que considerar. Entonces la idea es que cuando definamos en los puertos de entrada algún tipo de prioridad, vamos al procesador 1 en el módulo Input y activamos la estrategia Pull Strategy. Está por defecto AnyPort, y lo que quiero es, bueno, yo prefiero abrir el código. AnyPort es el equivalente al First Available en los puertos de salida. Recuerdan, cuando hay varios puertos de salida, el First Available le da prioridad al 1 sobre el 2 y se queda pegado ahí a menos que cambie la situación. En ese caso aquí el retorno no me sirve, entonces lo que voy a hacer es usar una estrategia sencilla. Les decía, voy a crear una variable entera que me defina el contenido de la máquina 2, y es igual a el comando para evaluar eso. Voy a ver si lo puedo tomar directamente, o si no uso un código. Getter, dice acá la cantidad de nodos, lo que ha salido, lo que ha ingresado, variables de estado, variables para los puertos, para manejo de la ubicación espacial. No me sirve, entonces voy a usar un código de lenguaje antiguo, content, y me dice de qué contenido, de cuál objeto. Entonces con el goterito vamos y tomamos el nombre del objeto. Dice current in object 2, claro, estoy en la instancia del pull from port del procesador 1. Ahí estoy escribiendo el código y estoy haciendo referencia al procesador 2, entonces me dice que el objeto que está conectado por el inObject, puerto de entrada número 2 al objeto actual. Claro, el procesador 2 está conectado por el puerto número 2 de entrada, es al objeto actual, que es el procesador. ¿Qué hacemos? Pues una prueba lógica, if, vamos a ver, cont m2 es diferente a 1, pues en el procesador 2 solamente cabe una entidad, es decir que si es diferente a 1, aquí me quedó mal, esto es con un símbolo de admiración cerrado. Entonces si es diferente a 1 es porque está vacío, o podría ponerle igual a 1, que sería cuando esté lleno. Lo que sucede es que si está vacía esa máquina, retorne, le digo que return el puerto 1, es decir, traiga por el puerto 1. Si la máquina 2 está vacía, pues que tome de Q1. Si no, retorne el puerto 2, que quiere decir que si la máquina 2 no está vacía, abra el puerto 2 para que lo traiga de allá. Vamos a ver si funciona, solamente que como lo estoy haciendo directamente en la máquina y con contenido, miren lo que va a ocurrir. Voy a darle reset, vamos a darle correr, y fíjense que como está ocupada la máquina, no trabaja nada acá. Fíjense que abre el puerto, se pone de verdecito, le da prioridad al puerto 2, lo que quiere decir que mientras esta máquina esté procesando, esta se queda quieta. A eso me refiero con que podría ser mejor poner una fila, que la máquina 2 descargue en la fila y hacemos el pull strategy desde la fila, para que esta máquina no se detenga mientras esta está trabajando. Veamos cómo funcionaría entonces agregando la fila.
Veamos por acá. Claro, cuando esta máquina se ocupa, porque el contenido es 1, cierra el puerto 1 y abre el puerto 2. Se puede ver ahí con el color verde. Por eso esta máquina se queda quieta. Entonces se pierde tiempo porque mientras esta máquina está trabajando, esta está esperando que termine para traer el global. Vamos a ver si funciona la estrategia que comento. Voy a desconectar estas dos máquinas con la tecla Q y voy a agregar otra fila y voy a hacer que de esta máquina caiga la fila y de la fila pase para acá. Podría incluso ya manipular que no necesariamente cuando haya en esta fila, sino cuando haya más de 10, que procese acá, y cuando aquí se acumulen 5 o 10, pues que abra el puerto y lo lleve, pero hagámoslo como lo teníamos inicialmente. No tengo que cambiar nada aquí en el Pool Strategy porque está hablando de puertos. No existía el puerto, perdón, existía el puerto 2, pero estaba conectado a la máquina. Ahora el puerto 2 está conectado al queue. Vamos a ver si funciona. Entonces fíjense que ahora sí están trabajando simultáneamente, solo que ahora cada vez que llega uno acá, pues si la máquina está ocupada, fíjense, le toca esperar mientras se desocupa, pero una vez se desocupa, lo lleva para allá. De paso, para modelos, por ejemplo, de servicios con prioridades, donde se dice que la prioridad la tiene la fila de clientes preferenciales y solamente si no hay en esa fila atiendo de los demás, esa es la estrategia tipo pool. Bueno, continuando con los errores, entonces tenemos también, además de estos de bloqueo que pueden tener infinita cantidad de fuentes, los bloqueos pueden ser también por algún problema de lógica del modelo. Por ejemplo, que le doy una capacidad a una máquina que no es suficiente. Yo le digo que tiene que procesar 5, pero le doy capacidad de 2. Entonces, cualquier cantidad de posibles fuentes de los bloqueos, y a eso hay que saberlo detectar. Errores también matemáticos, de redondeo, de conversión de enteros a decimales, de en lugar de sumar lo resto, en lugar de dividir lo multiplico, problemas en la sintaxis de las variables. Por ejemplo, cuando son no detectables es, por ejemplo, que yo quiero acumular un valor y lo que hago es acumular otro. Recuerden cuando trabajábamos el modelo de creación de variables y atributos para el tiempo medio de flujo, minimum time, el tiempo medio de flujo, donde hay un tiempo de flujo acumulado, donde simplemente hacía una operación, tiempo de flujo acumulado más el tiempo actual. Entonces, acumularlo en esta en lugar de acumularlo en la que está atrás, invertir las operaciones en las variables, o sobreescribir la variable, crear variables locales para acumular cuando deben ser globales. Entonces, cuando son locales, al llevarla a 0, cada vez que llega una entidad se vuelve otra vez 0, por eso es que se crean globales, para que cada vez que llegue una entidad no se haga 0, solamente se hace 0 en las globales cuando reseteo el modelo. Errores de datos guardados, sobre todo en el manejo de las tablas o de las variables, cuando yo guardo información en la variable incorrecta o cambio la etiqueta, me equivoco del nombre de etiqueta. Acuérdense las etiquetas que son atributos, los labels, y eso pues obviamente cuando yo ya procese esos datos me va a estar entregando resultados incorrectos. Y todo lo que tenga que ver con la estructura del lenguaje. El FlexScript, que es el lenguaje de Flexim, y su sintaxis, sus operandos, sus parámetros particulares. Un error podría ser que cuando yo establezco la distribución exponencial, me pide un parámetro inicial, que es la posición, y luego la escala, y luego la semilla, que se puede incluso obviar, ¿cierto? El último parámetro, que podría incluso obviarse o ponerse cualquier valor, podría ser 0 o 1 o lo que sea. Hay quienes, como no saben la sintaxis, no se percatan de cómo es la estructura, invierten estos dos. Entonces cambian de posición los dos parámetros. Esto es un parámetro de sesgo y esta es la media de la distribución. O hay quienes escriben 10 y nada más, pues esto sí lo detecta porque el Flexim va a detectar que le hace falta parámetros. El problema más complicado es cuando yo pongo los parámetros completos, solo que invertidos.
Y eso tiene que ver es con el lenguaje tal cual se maneja desde la propia sintaxis asociada al Flexim. ¿Cómo podemos revisar, encontrar, identificar y resolver estos problemas? Bueno, resolverlos es conocer de la estructura, es conocer del lenguaje y obviamente tener absoluta claridad en el modelo conceptual. Pero para encontrarlos podemos hacerlo recorriendo manualmente elemento por elemento, cosa que es supremamente complicada porque recordemos que hay cualquier cantidad, en cada objeto, cualquier cantidad de sitios donde se activan y desactivan cosas, cuadros de verificación, donde puedo agregar código, donde tengo que introducir parámetros y un modelo razonablemente grande o adecuado para un sistema real puede tener decenas, incluso cientos de objetos involucrados, lo que haría que hacer esa revisión resulte, además de una tarea tediosa, bastante demorada, ¿verdad? La otra opción es utilizar una estructura de datos que no utilice variables aleatorias y más bien utilizar valores constantes donde esas variables aleatorias existan. Es decir, no utilizar distribuciones de probabilidad, por ejemplo, para los tiempos de operación, sino utilizar un enfoque totalmente determinístico. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo un modelo con todos los componentes determinísticos, se puede validar el resultado, por ejemplo, llevándolo a un Excel. Me refiero al hecho de que se demora 10 minutos en una operación, 5 minutos en otra operación, pues fácilmente yo sé que si lo corro, qué sé yo, 60 minutos, lo máximo que voy a obtener acá son, si estos son 10 minutos, lo máximo que podría obtener son 5 unidades. 5 unidades. ¿Por qué? Bueno, si depende de si aquí yo arranco la simulación en el instante 0. Si la arranco en el instante 0, podría alcanzar a sacar las 6 unidades. Es fácil porque la capacidad es igual al tiempo disponible menos un tiempo de flujo sobre tiempo de ciclo. Entonces aquí es fácil hablar de tiempo disponible igual a 60 menos 15 sobre 10. ¿Eso cuánto da? 50, 45 sobre 10, 4,5. Si arrancó en t igual a 0 llega a 5. Creo que a 6 no llegaría, llegaría más bien a 5. Entonces esto podría llegar a 5 unidades si, insisto, arranca en t igual a 0. Entonces es fácil. Ahora, fácil contrastar si el modelo está funcionando bien. Si yo aquí esto lo reemplazo por una exponencial 10 y esto lo reemplazo por una normal con media 5 y desviación 2, pues ya el resultado quién sabe cuál sea. Acuérdense del efecto acumulativo de las varianzas, y si agrego a la secuencia más y más y más máquinas, ese efecto acumulativo tiene un efecto adicional bola de nieve que hace que sea incierta la capacidad y solamente corriendo réplicas más bien pueda lograr establecer esa capacidad, y esa capacidad además en términos estadísticos, es decir, no sería 5, sino sería, qué sé yo, un promedio de 4 unidades con una desviación o un intervalo de confianza de 2 unidades. Otra posibilidad es la animación. La animación yo siempre he dicho que sirve para dos cosas. Uno, como efecto puramente estético, es decir, para descrestar, para decir, uy, qué bonito se ven esos muñecos moviéndose, que pues gran parte de toda esta tecnología de impresión 3D, modelado 3D va más hacia eso, cuando lo hacemos para presentación, obviamente no cuando hacemos para desarrollar tecnología y esas cosas. Lo mismo la de la realidad virtual, es en lugar de verlo en una pantallita, verlo más cerquita de los ojos y como sentirse que está metido ahí. Pero sí resulta una herramienta bastante útil en este tema de verificación, porque la animación, cuando la utilizo para verificar, me permite, cuando está de nivel tan avanzado como ocurre con Simio o con Flexim o con el Plan Simulation, creo que es la otra versión, la de Siemens, Plan Simulation, sí, así se llama, la del Technomatics, que son supremamente avanzadas, que soportan incluso realidad virtual, incluyendo Flexim y Simio,
pues yo puedo observar que, por ejemplo, un operario se va para donde no debe irse en el momento en que no se debe ir. Entonces la animación me dice, así está funcionando, mire a ver si de verdad es coherente. Entonces puede resultar, cuando la tecnología es adecuada como la que tenemos, resultar una interesante herramienta. Hay simuladores que para los que la animación, pues para sus desarrolladores la animación no es importante, entonces no la han evolucionado. Y la otra es involucrar a alguien ajeno al proceso de desarrollo, es decir, el verificador. En el caso de ustedes, casi siempre es el profesor, o de los proyectos que hemos desarrollado, pues el profesor es el verificador. Alguien que no tenga atadura sentimental con el modelo, diciendo, ay, tan bonito que me quedó, pero no se percata del mal funcionamiento, a quien se le haga fácil adoptar una posición crítica frente a lo que es el modelo, y tiene que tener una característica, y es que debe conocer, es decir, tiene un doble rol o una doble capacidad. Debe saber de simulación, debe saber del lenguaje que se está usando, pero también debe conocer el sistema, porque el modelo conceptual le da un panorama claro, pero si conoce el sistema, ese panorama es todavía mucho más complejo, puede resultar mucho más válido desde el punto de vista de entender si el modelo realmente hace lo que debe hacer, ¿de acuerdo? Y eso sí, la tarea del verificador no es la de arreglar el modelo, es la de identificar errores y reseñarlos, entregárselos al modelador diciéndole, mire, aquí esto está mal, aquí hay algo que no es coherente, pero quien debe corregir los errores es quien desarrolla el modelo, para evitar que en esa corrección de errores se generen otros por cuenta de no tener todo el panorama del proceso de modelado completo, y eso lo tiene quien lo modeló. Y una que es también muy válida es la de hacer corridas de prueba. Hay dos cosas importantes unidas aquí, y es que primero, partir el modelo en pequeñas partes. La ventaja que tiene el software como FlexSim es que yo puedo correr solo un pedacito del modelo poniéndole una fuente de ahí en adelante y cortando de ahí atrás el resto del modelo. Me refiero a que la fuente puede estar aquí y tener 200 máquinas unidas aquí, pero yo puedo cortar y ponerle a estas tres una fuente acá controlada y probar estas tres nada más a ver cómo están funcionando, abriendo el conector de ahí para atrás de las otras 197 máquinas. Eso es una ventaja que tiene software como FlexSim, que yo puedo probar esas partecitas del modelo, pues insistiendo también en otra estrategia que ya la he mencionado, y es que también en la medida en que se va construyendo se hagan esas pequeñas pruebas, ¿de acuerdo? Y esos casos que obviamente me permitan encontrar esas posibilidades de error en la lógica del modelo. El someter a estrés el sistema, para esto ya tiene que tener suficiente experiencia y debe tener ya bajo control absolutamente todo lo que tiene que ver con el modelo y con el software de modelado. Por ejemplo, empezar a generar comportamientos extraños para ver si tienen un efecto lógico en el sistema. Algo sencillo de entender podría ser, ¿qué pasa si yo aumento la tasa de llegadas a un sistema de servicio? ¿Qué debe ocurrir en las filas o en las redes que yo estoy configurando? Por supuesto, requiere de un profundo conocimiento del sistema y un profundo conocimiento de las interrelaciones, porque si no, pues da lo mismo, yo aumento la tasa de llegadas y como no conozco nada de los posibles efectos, pues no sé si lo que ocurre en el modelo es lógico o no. Entonces, ese de generar estrés en el modelo es ya cuando se tiene suficiente experiencia, no solo en el manejo del software, no solo en teoría de simulación y estrategia de modelado, sino también del sistema real. Hay que ser ya un experto para tener claro cuándo un comportamiento a propósito generado extraño genera otros comportamientos extraños debido a las interrelaciones entre los componentes. Y el debug, que es una herramienta que me provee también el software de simulación, que nos permite hacer un seguimiento detallado de un histórico. FlexSim le han agregado varios módulos donde le entrega a uno información paso a paso de lo que está ocurriendo en tiempo real, e incluso se puede exportar y sacar una especie de libreto de lo que ocurrió en un intervalo de tiempo o durante toda la simulación,
para revisar qué es lo que está sucediendo con ese modelo. Vamos a verlos aquí rápidamente con este modelo pequeño que hice para que entendamos de qué se trata. En este modelito pequeño vamos a activar entonces, a ver, aquí tenemos varias opciones. Las más comunes en términos del uso para la verificación son las que corresponden a la lista de eventos, una pequeña consola que se abre y cuando uno empieza a ejecutar el modelo, entonces le va mostrando, fíjense, la línea del tiempo, el instante en que ocurren eventos particulares. Voy a detenerlo un momentito. Por ejemplo, aquí dice que en el tiempo 37:068 tantas, la fuente 1 creó una parte. En el minuto, bueno, en el minuto, segundo, lo que sean las unidades, 38.8 algo, el procesador 1 dice que terminó de procesar la que estaba procesando, y el procesador 2 en el instante 45 también terminó de procesar. Si le doy otro poquitín, pues aparecen otras muy rápido. Me está mostrando lo que está ocurriendo y qué elementos están involucrados. Aquí está el involved, no sé si lo han visto por ahí en los códigos. El box, que es la caja, es decir, el flow item es el que está generando esos eventos. Otra consola, voy a resetear un momentito, es la que definimos acá como event log, donde fíjense que ahí aparece el historial, que lo tengo activado. Voy a desactivarlo. No, mentira, lo voy a dejar activado. Voy a darle reset y fíjense que esto que aparece acá es lo que ocurre cuando doy reset. Simplemente aparece un gatillo de modelo on reset, se activan todos los on reset de todos los procesadores y uno adicional. Todos los gatillos son reset de todos los procesadores, las filas, las fuentes de todos los objetos, y hay uno que es este código que había hecho en el pool del procesador 1, es decir, el input del procesador 1 con la estrategia pool, que es un gatillo, también se activa con el reset. Si le doy correr, este guarda mucho más información porque presenta el libreto completito de cada uno de los eventos. Aquí miren, para que entiendan un poco cómo funcionan estos software de simulación. En el mismo instante, miren, en el instante 5, toda la cantidad de cosas que ocurrieron de manera simultánea. En el instante 5, en el procesador 1, activó el gatillo onProcessFinish, activó luego el gatillo SendToPort, activó un componente de código que es enviar el objeto, y activó un gatillo onExit. Fíjense la secuencia en que están corriendo esos gatillos. Por aquí atrás vamos a ver si hay otro de procesador 2, perdón, procesador 1. Miren todo lo que ocurrió en el procesador 1 en el instante 5, está de aquí para adelante. Inician los eventos, corre el onProcessFinish, el SendToPort, el SendObject y el onExit en el procesador 1. Y luego siguen eventos en el Q2, también en el mismo instante 5, también en el procesador 2, en el Q2 y en el procesador 2 en el mismo instante 5, y aquí volvieron a ocurrir en el mismo instante 5 el Pool Strategy, mírenlo acá, corre un evento en la línea del tiempo, y en el onSetUpFinish también en el mismo instante, y en el onProcessFinish también en el mismo instante en el procesador 2. Esa es la lista completa de eventos. Entonces digamos que podría ser la forma más técnica de hacer una revisión de un modelo, pero ya se imaginan ustedes, miren, en solo 35 unidades de tiempo, que son 35 segundos o minutos, de acuerdo a las unidades, creo que estos segundos, la cantidad de cosas que ocurrieron. Entonces suele suceder que cuando yo identifico en un pequeño intervalo de tiempo, en unos corrida de 5 minutitos, de 10 minutos, desde cierto tiempo hasta otro instante, algo extraño, pues lo que hago es ponerle acá que me corra el módulo de event log solamente desde el segundo 30 al segundo 35, y que me entregue eso. ¿De acuerdo? Puedo exportar esto a un archivo perfectamente viable desde el punto de vista de archivos externos. Normalmente es un archivo plano separado por comas,
donde luego yo puedo abrir este, hacer análisis correspondientes. Hay un truco adicional que yo utilizo mucho cuando el modelo se pone como medio complicado en algún funcionamiento, y es el hacer uso de mensajes de alerta por ahí donde yo necesite identificar si está haciendo bien algo cuando la animación no me lo permite, o cuando verlo desde los otros componentes del debug resulta difícil, o obviamente cuando la estructura está bien, la sintaxis está bien, es decir, es un error no detectable por el compilador. A manera de ejemplo, voy a poner acá en el procesador 1 un gatillo en el onEntry, es decir, cuando ingrese un flow item, y no voy a poner nada, voy a abrir el código y lo que voy a hacer es agregar un mensaje. Voy a poner una variable entera que se llame tipo. Resulta que la estrategia para saber si viene por primera vez acá o viene por segunda vez, básicamente es para sacarlo por la fila final Q3, es un item type. El item type es 1 cuando viene, pero cuando sale de esta máquina lo cambia a 2 para saber que aquí ya va por la segunda vez y se tiene que ir por el puerto número 2. Eso ya lo sabemos cómo hacerlo. Entonces tipo va a ser igual a item. Creo que está en mayúscula, tengo que verificarlo. Type, igual si no está en mayúscula, aquí me salir un error. Y le voy a decir que si el item type, si tipo es igual a 1, entonces no recuerdo muy bien cómo es, pero aquí al lado tenemos, cuando yo estoy escribiendo código, no sé si se habían fijado, la librería me muestra sentencias o comandos. Entonces voy a decirle que imprimir, acá está, feedback, imprimir print a string, imprimir una cadena de caracteres, y dice ahí ponga entre comillas el texto. Entonces le digo que me imprima un mensaje: entró una tipo 1, else, puedo copiarla al de arriba porque es solo cambiarle, entró una tipo 2. Verificamos código, le damos OK y vamos a poner aquí en el debug el output, la consola de salida, y vamos a darle reset para que recoja los cambios y le vamos a correr. Miren, entró una tipo 1, entró una tipo 1, entró una tipo 1, entró una tipo 2, entró una tipo 1, entró una tipo 2, entró una tipo 1, y ahí va a seguir. Si quiero mejorar esto, pues tengo que ir a arreglarle el código porque están saliendo en una secuencia continua. Si yo quisiera exportar esto, me va a salir raro. Entonces voy a arreglarle ahí donde dice ese código, en el onEntry del procesador 1, que cada vez que escriba algo de esto, aquí como el if, como es un if, tengo que abrir, cerrar, begin, end, para poder otra línea que después de que escriba imprima new line. Es decir, me lo pase a otra línea. Sí, creo que es ese. Vamos a ponerle también acá en el else. Abrimos, cerramos para begin end, que el if y el else tengan dominio sobre las dos líneas, porque recuerden que esos comandos y demás solamente dominan la primera línea. Si hay dos, no toma sino la primera. Vamos a darle OK. Bueno, volvemos aquí a la consola que la había quitado, le voy a dar reset y vamos a ver cómo funciona. Entre una tipo 1, fíjense, ahora sí. Va tipo 2, tipo 1, tipo 2. De la misma forma, cualquier cosa que usted quiera sacar, si ustedes observan, se puede, voy a ir nuevamente a ese código, se puede imprimir el resultado de una variable. Si hay un proceso aquí de datos numéricos y quiere ver qué resultado generó, le puedo decir que me imprima un entero, que me imprima una variable tipo punto flotante o una cadena de caracteres, como una estrategia también para hacer la revisión de modelos, para verificar si está funcionando bien algo dentro del modelo.
Bueno, ahora sí veamos de qué se trata el taller. Van a recibir entonces una enlace, o bueno, también va a estar disponible en el Moodle, con un enlace con un modelo conceptual, algo como lo que están viendo, donde hay una descripción. Este es un ejemplo de un modelo conceptual muy sencillo, donde está la descripción del proceso, los tiempos con distribuciones correspondientes y qué es lo que se pretende en términos del análisis de ese modelo. Además del modelo conceptual, tendrán que descargar el modelo ya hecho, el cual van a someter al proceso de revisión, y adicionalmente un formato como el que están viendo en pantalla, donde van a registrar los resultados de la verificación. Por supuesto, los nombres, les dije que pueden ser hasta máximo 3 estudiantes por equipo. Ustedes decidirán cómo se organizan. Pueden ser 1 o 2 o 3 personas. Yo preferiría que fuesen por lo menos 2. Y la estructura de este informe tiene 3 columnas. Una donde dice evidencia, 2, en la segunda columna el problema, y en el tercer campo la solución que ustedes no solo sugieren, sino que van a aplicar. Es decir, ustedes van a hacer el rol de verificadores, pero tendrán que tener claro que hay problemas que si no se solucionan, no se puede seguir verificando. A manera solo de un pequeño ejemplo, voy a correr este modelo. Es un ejemplo de lo que les va a llegar, y lo primero que uno hace al abrir el modelo es darle reset, darle correr y verificar si ya está funcionando con la primer evidencia que estoy usando. Y aquí la evidencia que estoy usando es la animación. Fíjense que está bloqueado, no corre modelo. Lo detengo, le doy reset y ya puedo poner que la primera evidencia, entiéndase la columna de evidencia, algo así como ¿y cómo hizo usted para encontrar o detectar que había un error? Entonces, un ejemplo de evidencia es animación. ¿Cuál es el problema? Pues todavía no tengo idea. Entonces empiezo a revisar y fíjense que yo no veo conectores. Podría verificar acá si materia prima, no aquí, perdón, si la banda transportadora está bien conectada. ¿Cómo lo hago? Selecciono la banda, verifico las conexiones. Perdón, recordemos que la banda realmente no tiene conectores, sino que es un objeto, el cuadrito blanco que les había enseñado, y este ni siquiera lo tiene, es decir, que ni siquiera está conectado. Verifiquemos en la entrada, ahí seguramente sí, miren. ¿Por qué? Porque sí están ingresando. Veamos aquí los puertos, debe estar conectado a una fuente, el Source 21, debe estar por ahí escondido, mírenlo, que es el que hace que lleguen las estivas vacías y se vayan moviendo por la banda, pero aquí afuera no tiene el cuadrito blanco, es decir, que efectivamente lo que hay es un problema de conexión. La otra es, recordemos que cuando no tengo nada seleccionado, pongo aquí afuera el 3D, aquí en las propiedades de visualización yo le digo que me muestre conectores. Ahí aparecieron los conectores, estaban desconectados, no, si estaban desactivados, y efectivamente la banda no está utilizándose al módulo de carga. Entonces, problema, falta conexión entre banda y módulo de carga. Solución, crear conector, y ojo, miren esto, yo creo el conector con la tecla A hacia carga, pero miren, apareció el cuadrito blanco, pero hay que recordar que si el módulo de carga está configurado como pack, mírenlo, efectivamente en las instrucciones leemos a ver qué dice. Estas no son las instrucciones. ¿Dónde están las instrucciones? Aquí las tenemos. Dice, se colocan 4, 2 de cada uno sobre una estiva. Entonces, eso de una vez me permite
identificar que no es solo conectar, sino además garantizar que esa conexión sea por el puerto número 1 de entrada, porque esto es un combiner y ya explicamos qué significa eso. Entonces selecciono el módulo de carga, voy a puertos, input ports, fíjense que aquí dice exit transfer, es el cuadrito blanco de la banda transportadora y está en el puerto número 3, entonces lo selecciono y lo subo a la primera posición. Entonces ahora sí está por el puerto número 1. Entonces completo mi informe, crear conector entre banda y carga, modificando para que puerto de entrada sea el número 1 y ya, primer error encontrado. Listo, voy a darle reset, voy a darle correr, vamos a ver cómo funciona. Ahí vienen las pequeñas estivas y ahí sí ya se fue y se supone que ahí debe cargar 2 y 2, pero algo está pasando. También por animación necesitamos garantizar que se esté cumpliendo, que sean 2 y 2. Fíjense que ahí hay un problema, se cerraron los puertos y no hay manera de que continúe. También por la animación verifico qué es lo que está pasando y voy arreglando problemas. A manera de una lista de posibles evidencias, ya vemos la animación. Otra evidencia es un error de sintaxis, es decir, que la misma consola me lo está entregando y vamos a ver cómo se podría ver ese error. Voy a correrlo. Vamos a ver si está bloqueado. Aquí dice que está procesando, es decir, no está bloqueado, pero solamente está cargando 2, ya terminó y el montacarga se va. Es decir que por la animación, ahí no está bloqueado, realmente es que no tiene bien definidas las cantidades. Animación incompleta la cantidad de carga, es el problema, y la solución, pues hay que revisar a ver qué es lo que pasa. Usualmente suele suceder que es el combiner, fíjense que aquí dice en el target 2 y 1, realmente es 2 y 2. Entonces la solución obviamente será modificar cantidades en el combinador o con el combiner. Pueden hacerlo en Spanglish, como resulta ser este curso, solamente es trabajarle a la solución. Ahí ya pone completo los 4, está trabajando y voy a adelantarlo a ver si aparece otro error. Listo, pareciese que no hay ningún otro error, pero eso no garantiza que esté funcionando bien. Otra fuente, les decía, es la consola. Tendría que crear algún error para que se vea cómo es que se presenta. Vamos a ver por aquí, voy a crear un error cualquiera. Voy a ponerle en el onEntry de la revisión un código cualquiera. Por ejemplo, aquí voy a poner que tiempo es igual a time. Le doy OK. De esto puede ocurrir que la misma consola, ahí está, la misma consola me va a decir que hay un error. Cuando le doy reset, él hace una compilación de todo el modelo y miren, ya me lo está entregando. Apareció este error, entonces aquí consola de revisión, es decir, en la compilación apareció ese error y hay que identificarlo, pues es leer acá, dice que está en revisión en un gatillo que es en onEntry, miren ahí dice, la línea 6, dice que no se ha definido la variable tiempo. Solución, verificar, entonces el problema, variable no definida, y la solución no es ir a definirla, puede ser que sea código basura. Entonces efectivamente, si ni en las estadísticas ni en ningún lado dice que tengo que guardar para algo la hora en que entró a ese procesador que es revisión 1, pues simplemente lo borro y en la solución es borrar código basura y ya.
¿Qué otras fuentes? Revisión manual, que significa, veamos a ver si los tiempos están bien. Tengo que seleccionar, venir a mirar acá donde dice el procesador. Aquí está, procesador, dice que es exponencial con 15 de promedio, pues eso solo lo puedo ver en el modelo conceptual. Aquí dice exponencial 15, es decir que eso está bien. Ahí está. Que los operarios estén conectados, que este operario haga la operación que debe y no se le atraviese al otro. Por ejemplo, a veces se nos olvida y conectamos el mismo operario a los dos procesadores y le damos prioridad a ese operario, entonces el operario se ocupa con ambos cuando no debería, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tienen ustedes revisión manual. Por ejemplo, podría ser un tiempo de operación. Vamos a ver, para ponerlo ahí como ejemplo, donde está el procesador. Dice que es una distribución estadística, pero no se sabe cuál. Vamos a ver cuál es. Normal 25.3. No siempre hay que abrir el código, solo que en este dice revisión 2, normal 25.3. Dice revisión 1, revisión 2, normal 25.3. Fíjense que esta está mal. Si revisamos el código, tiene normal 25.3, igual que revisión 2. Y aquí dice que revisión 1 es exponencial 25. Entonces, revisión manual, error en tiempo de operación. La solución es cambiar el tiempo de operación con la distribución correspondiente y así sucesivamente. Muy bien, entonces les dejo para que por favor descarguen los archivos correspondientes y hagan el ejercicio de revisión de un modelo. Bien interesante porque da una mayor idea de qué capacidades ya llevamos, porque de lo más complejo es corregir lo que otros han hecho. Entonces vamos a ver cómo les va. Nos vemos entonces.